Conflicto de los Balcanes. El comienzo de los problemas en la región balcánica se remonta casi un milenio atrás. Esta zona ha sido el centro de fuertes conflictos bélicos, debido a que los vencedores siempre fueron muy crueles con los vencidos, causando un clima de violencia general que desembocó en odio étnico y sed de venganza. Este conflicto se dio por razones políticas, étnicas y religiosas. Sin duda, uno de los conflictos más devastadores del siglo XX en la ex República de Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina. A pesar de su rivalidad por controlar Macedonia y erigirse como la potencia principal de los Balcanes, Bulgaria y Serbia lograron alcanzar un acuerdo el 13 de marzo de 1912 de defensa mutuo y contrario a la repartición del territorio otomano por otros estados. Yugoslavia era un estado federal que reconocía la existencia de diversas nacionalidades. La crisis del sistema comunista a finales de los años 80 provocó el desmembramiento de la Federación Yugoslava. Eslovenia, Croacia y Macedonia proclamaron su independencia en 1991 en un contexto de guerra civil. Pero la emancipación de Bosnia-Herzegovina provocó una guerra de carácter étnico que se prolongó hasta 1995. A finales del siglo XX, Yugoslavia se había reducido a Serbia y Montenegro. Sin embargo, Serbia mantenía una política expansionista que provocó conflictos étnicos en la región de Kosovo, de mayoría albanesa, y tensiones con el gobierno montenegrino. La Guerra de Corea versus Vietnam. Lo que conocemos como Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes que se dividía el Estado de Vietnam en los años 1959 y 1975. Consistió en el intento de Corea del Norte a reunificar la península por las fuerzas y gracias a la invasión de ellos Corea del Sur fue que Estados Unidos reaccionó y explotó la guerra. 1 millón de coreanos muertos, la península se dividió en dos, además supuso un importante daño medioambiental en Vietnam y los países de la zona, especialmente con Camboya, que además se vio afectado por la intervención militar de los Estados Unidos y tardó casi 2 décadas en iniciar su reconstrucción. Conflicto judeo-Israel versus árabes palestinos, 1948. Todo empezó cuando gran cantidad de judíos comenzaron a establecerse en Palestina con la esperanza de crear un hogar nacional judío. Los árabes de Palestina se mostraron implacablemente hostiles a la idea de un Estado judío separado en el territorio que consideraban su patria. El triunfo de Israel se debió en parte a su propia desesperada resistencia y al hecho de que los árabes se hallaban divididos entre sí y mal equipados. La consecuencia más trágica fue que los terroristas asesinaron a la población entera de una aldea palestina. Casi 1 millón de árabes huyeron a Egipto, Líbano, Jordania y Siria, donde se instalaron en miserables campos de refugiados. Jerusalén quedó dividida entre Israel y Jordania, y a pesar de que los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia garantizaban las fronteras de Israel, los estados árabes no consideraron el alto al fuego como permanente. Esta era solo la primera etapa en la lucha para destruir a Israel y liberar a Palestina. La guerra concluyó en 1949 con la firma de un armisticio en Rodas. Como resultado de esta guerra, el recién creado Estado de Israel alcanzó los 20.000 kilómetros cuadrados al ocupar Nazaret. La construcción del Muro de Berlín. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en 4 sectores de ocupación. Los 3 sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana, y el sector oriental soviético se convirtió en la República Democrática Alemana. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. Entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento. Caída del muro de Berlín, 1989. La caída del muro vino motivada por la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz, que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido.
Guerra del Golfo Pérsico, 15 de enero de 1990 al 91. Se dio entre Irak y una coalición internacional compuesta por 34 naciones y liderada por Estados Unidos como respuesta a la invasión y anexión de Irak al Emirato de Kuwait. El inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí a Kuwait, la cual fue inmediatamente sancionada económicamente por las Naciones Unidas. Las hostilidades dejaron como resultado una crucial victoria por parte de las fuerzas de la coalición, lo cual condujo a que las tropas iraquíes abandonaran Kuwait. Las consecuencias económicas pasan principalmente por los daños causados y las sanciones económicas aplicadas a Irak. Conflicto de Siria. La población siria llevaba más de 7 años de sufrimiento, desesperación y violencia. No hay un solo niño que no esté padeciendo por esta guerra que parece no tener fin. En Siria y en los países vecinos, 13.1 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, incluidos 5.3 millones de niñas y niños, de los que 1 millón viven en zonas de difícil acceso dentro de Siria. Además, 2.7 millones de niños se encuentran refugiados en Líbano, Jordania, Irak, Turquía y Egipto. ¿En qué consistió? A causa del recrudecimiento de la violencia en el país, solo en los 2 primeros meses de 2018, unos 1.000 niños murieron o resultaron heridos. Otros muchos han sido torturados, secuestrados, víctimas de violencia sexual y reclutas en grupos armados. Solo en 2017 se reclutaron 3 veces más niños que en 2015 para participar en el La Primavera Árabe es el nombre con el que se ha identificado la serie de manifestaciones de carácter popular y político que se sucedieron en la región árabe principalmente desde inicios del 2011 y que condujeron a la caída de la dictadura de Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto, el reforzamiento de la violencia en Yemen y la guerra civil en Libia. 4 factores principales que explicarían el surgimiento de estos movimientos revolucionarios. Histórico, la pérdida de 3 guerras con el Estado de Israel que obligó a algunos países de la región a someterse a acuerdos de paz y a cooperación con Estados Unidos. Político, el establecimiento de dictaduras de partido único que silenciaron a la población. Económico, la crisis financiera de Wall Street aconteció en 2008 que dejó sin trabajo a numerosos trabajadores egipcios residentes en Europa y obligó a los estados a adoptar medidas de ajuste impopulares. Climático, un gran incendio producto de sequías aconteció en Rusia, afectó las exportaciones de cereales de dicho país, elevando los precios de los productos alimenticios. Terrorismo. Estados Unidos. 4 aviones con 220 pasajeros fueron secuestrados mientras volaban al estado de California desde el Aeropuerto Internacional de Boston, el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark. Los 4 aviones tenían como destino el estado de California, los 3 primeros hacia Los Ángeles y el último a San Francisco. Los 2 primeros aviones impactaron contra las Torres Gemelas de World Trade Center, el tercero contra el Pentágono cerca de Washington D.C. y el cuarto en campo abierto en Pensilvania. Las muertes se contaron por miles, pereciendo exactamente 2.992 personas, incluyendo 246 muertos en los 4 aviones estrellados, 2.612 en Nueva York, muertos tanto como dentro de las Torres Gemelas como en la base de las mismas, y 125 muertos dentro del edificio del Pentágono. Entre las víctimas se contaban 343 bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York, 23 policías del Departamento de Policía de la ciudad y 37 policías de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. A la fecha, aún permanecen 24 personas más entre la lista de desaparecidos. España, a partir de la década de 1890, el anarquismo español comenzó a utilizar el terrorismo, entendiéndolo como una variante legítima de la propaganda por el hecho. Por otro lado, en los años 20 en Barcelona se desarrollaron una gran cantidad de atentados realizados por grupos anarquistas y por pistoleros relacionados con la patronal y el Estado. Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos como el numerónimo 11.000, fueron una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid, llevados a cabo por una célula terrorista de tipo yihadista, tal como reveló la posterior investigación policial, sentenció la Audiencia Nacional y el reitero del Tribunal Supremo. Inglaterra, el jueves 7 de julio de 2005, 4 explosiones paralizaron el sistema de transporte público de Londres. A las 8:50 am explotaron 3 bombas a 50 segundos de intervalo entre una y otra, en 3 vagones del metro de Londres.
Una cuarta bomba explotó en el autobús a las 9:47 am en la plaza Tavistock. Las bombas provocaron una interrupción severa en el transporte de la ciudad y la infraestructura de telecomunicaciones. En los ataques fallecieron 56 personas, incluidos los 4 terroristas sospechosos, y 700 personas más resultaron heridas. Fueron los actos de terrorismo